Pasaron 13 minutos, ahora tengo el monitor cerca, así que no me puedo jugar, de la hora 19, porque a veces veo medio torcido. Lo que no veo torcido nunca son los títulos de los libros. Y acá, mira, los títulos son las preguntas. ¿Es la suerte un arma secreta? Amor, placer y fantasías. Y por otro lado, el mundo en conflicto. La astroguía diaria del señor, más que señor, ya podemos decir, un amigo de la casa, un maestro. Orangel, gracias por venir. Es un placer estar con ustedes, más que no se lo imaginan cuánto para mí. Bueno, me alegro realmente porque nosotros esperamos que nos diga lo mejor. Así que le pedimos por favor, la parte fea la dejamos para otro día. Bueno, como quieran, la hacemos. A ver. Bueno, no, acá me están preguntando cuál era mi signo. Géminis, el mejor del zodíaco. Pero Géminis, lo hablamos después, cuando llegue el momento. Antes yo quiero a Libra, Clau. No, pero después peleamos de los signos. Horacio, estábamos conversando recién fuera de cámara y me decía usted que ha invertido muchísimo dinero en averiguaciones, en determinados puntos específicos. Me decía que no es lo mismo una persona que nace, por ejemplo, en Sudáfrica que la que nace en Estados Unidos. No es lo mismo nacer adentro de una vivienda linda que nacer en el campo. ¿A qué se refería, Horacio? Bueno, son los factores hereditarios naturales. Tienen que ver con los hábitos que se contraen a través de familias que se conservan, otras que se destruyen, otras que cambian, otras que son muy religiosas. Por ejemplo, en mi casa yo tenía mi madre y mi padre tuvieron 12 hijos, 10 varones, ¿no es cierto? Se puede imaginar que había de los signos de todo lo que querían, pero había una cosa muy en particular. Lo más importante era todo lo que está relacionado con la fe personal, en lo que es qué cosas creían, cómo se comportaba el ser humano. Entonces, claro, era muy distinto y no importaba si era de Acuario, de Piscis o de cuál. Había evidencias de que sí es cierto que hay matices, pero los matices no son la vida de una persona. Claro. Entonces eso es lo que es importante aclararle a la gente para que pueda ser más feliz entendiendo las cosas y no creyendo que cualquier cosa que se diga tiene un valor real. No lo tiene. Horacio, pero hay determinadas características de cada signo, porque uno dice, por ejemplo, mi signo, yo estoy acostumbrado, todo el mundo ya me tienen cansado. Géminis, doble personalidad. Yo no creo que tenga doble personalidad, pero bueno, y cada signo tiene una cosa. Libra, ustedes son bárbaros porque son equilibrados. Mira, realmente si uno tuviera que hacer un paseo rápido, podríamos decir que tiene mucho que ver con el desarrollo de todo lo que es la propia naturaleza, pero si decimos, por ejemplo, si hablamos de Aries, vamos a hablar del impulso creativo, la naturaleza, el deseo de entrar en lo que sea siempre que puedan vencer o chocar o ganar. En cambio, el de Tauro, le preocupa más el llegar al fondo de las cosas con lentitud, con precisión, sin tener que sentir que la lucha es dura y cruel. Géminis, en cambio, está picando en todas partes. Es un picador. Va, viene, quiere esto, quiere aquello, ama todo, se olvida, lo requiere nuevamente y además, por sobre todas las cosas, castiga dulcemente. Epa, ¿cómo es eso? A ver, cuénteme, por favor, porque eso no lo entiendo muy bien. Claro, ¿Es un castigo? No tiene garra para la pelea verdadera. Es verdad. Lo que tiene es la palabra, la convicción y además el avergonzarse de las cosas que lo ofenden o lo que lo demuestra a través porque es un ser sanguíneo generalmente. Entonces después tenemos a Cáncer que es el perceptivo, el que es más lento, el que prefiere dormir antes que nada y sentir que lo más importante de la vida para él es el placer, aunque los otros también disfrutan del placer, pero ese es el placer permanente, ¿no? Dormido, despierto, de todo. En cambio, y también, por supuesto, es de los que tienen la percepción muy desarrollada, son Cáncer, Escorpio y Piscis, son los tres de agua, ¿no? Y después, claro, está un Leo, que es la fuerza vigorosa, creativa, la que avanza contra lo que sea, siempre que sea por el bien de la humanidad y de las personas. Tienen un sentido muy práctico de todo aquello que sirve para avanzar, para crecer, para mejorar. Entonces, por eso son tan fuertes en su alcance en los objetivos personales.
se destacan y ¿viste? No solamente que vas a encontrar presidentes o figuras, muchísimas de esas. Y algunos también que fracasan por querer demasiado en sí mismos, como le pasó a Napoleón, que Napoleón era un leonino muy bueno. Ajá. Después tenemos al Virgo, que ya estamos ahí en un poco más riguroso, más cuidadoso, no quiere llevarse las cosas por delante, prefiere el análisis, decir un momentito, vamos a ver cómo podemos arreglar esto, y lo arregla de a poco, no tiene el apremio desesperado de las cosas, y desde ya le gusta el guardar el dinero, guardar los bienes, guardar todo aquello que merezca ser guardado. A mi suegra hay que decirle que no guarde, que me dé un poco a mí. Está bien, Que de bueno, Virgo. pero hay que reconocer que ella tiene donde pone el ojo, pone la bala, ¿no? Sí. Es bueno. No me lo diga, por favor. Hablando de suegras, precisamente, pero yo la quiero. Yo la quiero. Bueno, eso es un mérito enorme, creo. Y entonces después tenemos a Ahora Libra, viene el mío. Libra tiene una particularidad muy especial. Es un signo que parece partido porque está en dos partes, ¿no es cierto? Eso era antiguamente, vamos a decir unos 2000 años antes de Cristo, Libra estaba reemplazado por Escorpio. Escorpio era el lugar de Libra. Escorpio tenía dos signos. Entonces era Escorpio y el Libra, pero abarcaba los dos signos porque Libra no existía. Y un día vino Cleostrato, un famoso hombre de los números, y fue él que dijo, miren, tenemos que eliminar un signo, porque no puede ser que Escorpio tenga dos y hay un lugar acá que no tenemos, que es el de tener la vacilación, el lugar donde se cae y sube Ajá. y cae, la balanza. Sí. Por eso se puso la balanza a Libra. Ah. Por eso Libra es el que tiene el buen gusto, la sensibilidad, la estética y de los arranques ¿Esa sos vos? rápidos, Soy yo. extraordinarios, ¿no? Tienen gusto para ponerse la ropa, para esto, para lo otro. Y hay momentos que paran y no se saben qué pasa. Y tienen momentos las depresiones de ellos duran poco, pero son bravísimas. Son terribles. Son terribles, ¿no? Es una cosa muy interesante. Después tenemos a Escorpio, que ya Escorpio es el firme, va directamente al grano, quiere cosas serias, concretas, si tiene que luchar, lucha, da pelea, lo que sea. Y no se vuelve para atrás nunca. Y desde ya, por sobre todas las cosas, es un tipo, además, hombres y mujeres muy intuitivos, de una alta percepción. Y quieren ser dueños de las cosas, por eso generalmente están adelante de la lucha y de la pelea. Nunca Ajá. tienen miedo para eso. Encontramos después a Sagitario, que tiene una virtud, que son, primero les atrae el arte, la estética, todo lo que es la diversión. No saben manejar el dinero, se pierden con el dinero, es una locura. Los trastornos que tienen económicos son grandes, ¿por qué? Y porque saben cómo ganar, pero no saben cómo Penélope controlar. es de Sagitario. ¿Eh? Penélope, nuestra compañera. Nuestra compañera. Y no saben controlarlo muy bien, pero son amores, son personas así. Sí, Las mujeres son amantes extraordinarias, ¿no? Epa. Guarda, Penny. Penélope, por favor. Sí. No, pueden serlo. Después, No, y tiene con qué, le digo. Las chicas, últimamente las chicas que están acá tienen con qué ser yo amantes estoy extraordinarios. observando que sí, Sí, me sí, voy sí. con un gran recuerdo. Después tenemos a Capricornio. El Capricornio es el pensador, quiere meditar, quiere entrar por el camino de la razón. Y es cierto, entra, pero él quiere hacer construir su camino primero. Él dice, vamos a ir hasta tal parte, pero él primero hace el camino y después llega a donde quiere. Si se aparta de ese camino se estrella, choca, pelea. Es un caso muy interesante porque es la fuerza del pensamiento contra la situación verdadera de la vida cotidiana. Entonces es uno de los más sufridos que mejor se recuperan con el tiempo. Después está Acuario, que es el imprevisto, el insólito, el contradictorio, que quiere una cosa, va por otro camino. Todos van por este lado, no, él va por el otro. Siempre busca lo difícil, lo raro, lo exótico. ¿Esos son de febrero? ¿Eh? Sí, mi Acuario, hijo es de sí. Acuario. Acá el hijo Acuario. y un hermano mío Sí, también. y Sí, son- me hizo acordar, no sé por qué, con las Mi hijo es de características. Acuario. Entonces, no, pero son deliciosos en muchos aspectos, para la diversión, para esto, lo otro, Sí, pero sí. siempre son imprevistos, no sabe para dónde va a agarrar. Dice, voy para allá y no sabe por qué, pero arranca para otro lugar. Nunca usa los caminos comunes. Y después tenemos a Piscis, que Piscis tiene algo
muy singular, ¿no? Tiene una sensación de que siempre está en medio del mar o de un pozo extraño y quiere sacar las cosas de abajo del agua, que es el ego que lo tiene muy escondido, muy interior, ¿no? Son voluptuosos, todo lo piensan de una... Bueno, Cáncer, Escorpio y Piscis son los más voluptuosos de todos, Sí. y que llega un momento en el que también desarrollan una altísima percepción. Y, Sí. perdón, no, que iba a preguntar por Capricornio, porque me dicen que nuestra compañera es de Capricornio. A ver. Hablamos de Capricornio. ¿Hablamos Sí, de lo dijo, Capricornio? lo dijo, lo Ah, dijo, lo entonces dijo. no lo escucharon. No lo escucharon ahí, se lo perdieron. Pero yo quiero No saber... están atentos, Horacio. Mire, usted es una lucha permanente con esta gente. Usted no me va a creer, pero No. se lo cuento otro día. Bueno, cómo no. ¿Y este año, de qué signo es el año, digamos, No, con no, mayúscula? no, un momentito. Esas preguntas son Sí. preguntas para las revistas. Ajá. Porque, Muy ¿qué bien. pasa? Sí. La función verdaderamente de la investigación requiere miles de personas que tienen que ser revisadas. Y además, ¿cómo va variando? Varía, el signo no nos damos cuenta, pero varía, no es un signo, no existe ¿De qué los signos signo es, estables, el Orangel? universo no es estable, el zodíaco no es estable, los dibujitos sí, pero los planetas se mueven adentro de los dibujitos, hay que tener cuidado con eso. Entonces, las variaciones que tenemos son grandes y se pueden sacar conclusiones muy interesantes. pero- Horacio, ¿qué puede hacer variar el estado de ánimo de una persona? ¿Hay signos más sensibles a la variación de estado de ánimo? El cosmos, la naturaleza, Está la bien. luna. Vamos a reconocer que sí, lo hay. Y más con las personas que tienen sensibilidad verdadera, por ejemplo, la sensibilidad musical o la sensibilidad estética. Ujú. Entonces, tiene mucho que ver. Por ejemplo, si vamos a decir los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, van al frente siempre, en la dirección a los problemas. Entonces, por eso tienen los problemas, son todos frontales generalmente. Tauro y Capricornio, no, son más mentales, van con más cuidado. Ujú. No quieren tomar las cosas así por su cuenta, no, quieren meditarla, quieren frenarla y la estudiamos. Géminis, Libra y Acuario, ya es otra historia completamente distinta. ¿Por qué? Porque se dejan estar un poco, pero son improvisadores, quieren la vida libre, pegar un saltito de acá, otro saltito de allá. Son besuqueros también, ¿no? Géminis, Libra y Acuario, ya lo saben. Sí, seguro. No, Sí. no lo dice por mí, ¿no? No. Puede estar en el... Después Cáncer y Somos Escorpio. querendones, digamos. Son querendones, Sí. pero en serio, y toquetones, ¿no? También, pero no lo diga, Horacio, porque No. mire con esta, que ahora está todo el acoso y todo. Sí, pero no es acoso, ¿eh? No, es un sentimiento que se manifiesta a veces cariñosamente, se puede dar cuando uno es pequeño, cuando uno es de mediana edad y cuando recién uno está en una convivencia normal. Pero lo más interesante de la cuestión es esto: ¿qué es el amor? Si queremos ubicarlo, ¿dónde está? ¿En qué signo? Está en todos. Claro. Evidentemente que esto es lo que más importa después de todo, ¿no? Y después tenemos, creo que hablamos de Cáncer, Escorpio, Piscis, sí. Bueno, nos faltaban los últimos. Aries, No, hablamos de Aries. Lo dijo, otra sí. vez, me están ¿Eh? diciendo por la cucaracha. Me están hablando por acá para que yo le pregunte. Sí. Y todo lo que usted dijo no lo escuchan. Pero bueno, ¿qué quiere que haga? Después le repetimos. Después pasamos el tape, Gonzalito. Bueno, así como no, tiene que ir despacito. Pero hay muchas cosas más que decir, pero reconozcamos esto. La gente no se tiene que atar. Si quiere ser libre y quiere tener el Sí. signo verdadero íntimo, que es el único que vale y que no siempre lo alcanza a descubrir en la medida verdadera, tiene que estar más libre, no pensar tantas cosas que quiere tener esto, que el dinero, que la angustia, que el amor, no. Tiene que estar más sereno, la serenidad le va a permitir ubicarse bien en el universo y en su pequeño universo y también hasta vencer dificultades físicas, hasta enfermedades. ¿no? Totalmente, yo creo que el poder, aparte el poder de la mente, yo creo que es lo más importante. Pero Horacio, yo le quiero preguntar algo, porque usted me está diciendo una cosa que quizás no, pero lo interpreto como que se contrapone a la astroguía diaria. Porque esto me suena, si yo compro el libro, obviamente es este libro, si lo mostramos a la gente, aquí está, se ve, ¿no? Allí está, el libro de Orangel, predicciones para este año. Bien. Astroguía diaria dice allí abajo en letra blanca. A ver. Aquella, sí, allá. Allá, acá. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto, ahí está.
Bueno, y lo tuerce un poquito porque dicen que así queda Sí, mejor. es un aviso que yo pongo, Sí. o lo que lo hago poner ahí, para hacerle saber a la gente que no es una cuestión cualquiera, eso requiere un estudio de día por día, hora por hora. Yo he tenido que pasar momentos muy difíciles para poder terminar eso, porque tengo un solo ojo, el ojo mío no ve. Ah, mire, Horacio. Increíble, ¿no? Es insólito. Sin Yo embargo, lo terminó. me había pedido un vasito de agua recién. Sí, cómo no. Ahí le traemos un vaso de agua. Cris. Horacio, mientras nos acercan el vaso de agua, yo le hago la pregunta. Cuando recién hablábamos de la influencia de, yo le decía, del cosmos, yo se lo preguntaba porque durante el transcurso de esta semana se habló mucho de la luna. La luna azul, la luna llena. La superluna, La sí. superluna. Sí. Y la gente hablaba de estados de ánimo, de cansancio, de agotamiento. En fin, ¿esto es real? Sí, es real, pero no es la luna. Es el sol. Ah, ¿Por qué es el sol? ¿Cómo? Porque el sol Sí. es el rey de todo el universo nuestro. Todo lo que está pasando en el sol se transfiere a los planetas y a lo demás. Nosotros tenemos en este periodo, estamos con lo que se llama el periodo de un decenal de manchas solares. Y está el sol en ese periodo, empezó en el 16, 17, 18, son todos los revoltijos más grandes que tiene el sol, las cosas que no se pueden ver. Y trae los trastornos más enormes, los cambios, los giros, los terremotos, la impaciencia, las enfermedades, todo eso que se ha generado en este mundo muy extraño. Bueno, esto va a durar hasta el 2018-19. En el comienzo del 19 se corta y empieza verdaderamente una etapa distinta para el universo. Sírvase agua, Horacio, por favor. Sí, mientras tanto, usted me está hablando de una etapa distinta para el universo. Esto empieza en el 16, en el 18-19 se corta, una etapa distinta para el universo. Ahora, la pregunta... Que comienza, es claro, la pregunta. Esta etapa distinta es nos mejor, nos es puede peor. beneficiar. Ah, podría llegar a beneficiarnos. Sí, pero no mucho. La Argentina tiene, vamos a hablar de país, el país no es cualquier país, es un país. Sí. Algunos son países que siempre están casi en desarrollo, otros están revolviendo siempre la basura, Sí. y otros están en un plan inteligente, más metódico y más cuidado. Tendríamos que llegar un día a eso, veremos, pero yo no creo que nosotros vamos a tener verdaderamente una fuerte evolución como país organizado hasta el 2028, 27, 28 y 29. Va a ser esto, sale. Si nos preparamos, no va a ser de un año para otro, ni van a ser los hombres los que van a arreglar las cosas, sino el conjunto de ideas y de buscar la estabilidad psicológica, moral, muchas cosas, con respecto a los niños, a la infancia. Muchas cosas se van a perder, pero otras se van a ir recuperando de a poco. Tengo una pregunta, Horacio, que quizás suene un poco rara, quizás no se la hayan preguntado, Bueno, pero a mí hay algo que me preocupa mucho y son las líneas, lo que divide. Las fronteras, ¿van a seguir existiendo? Porque hay muchas personas que dicen que, a propósito de lo que usted está mencionando, va a empezar a unirse el mundo y que como que las fronteras tienden a desaparecer. yo no tengo opinión sobre eso formada, pero estuve trabajando un poco y llego a la conclusión de que el hombre no es el que cambia es el sol, el universo basado en el sol. Nuestro sol es el que trae los grandes cambios a la larga, pero hay que estudiarlo desde hace 500 años, yo lo vengo estudiando desde ese entonces, y voy observando qué pasa con la historia, qué pasa con esto, que parece que de pronto le aparece un Napoleón, después le aparece un Alejandro Magno, después las cosas de los hombres y de las figuras y de lo que pasa con la evolución, las guerras. Entonces, ¿podemos tener una guerra mundial? Claro que la podemos tener, tantas veces se está diciendo y tantas cosas. Sí. Entonces, no sé, pero también no tenemos por qué tener una guerra mundial. Entonces ahí vamos a ver cómo la vamos a encarar, porque el ser humano está sucio, agotado, estamos perdiendo el tiempo en hacer las cosas que debemos hacer. Hay mucho furor por querer disfrutar
y querer vivir mejor. El hombre no se da cuenta que tiene que vivir la vida íntima, que no vive, no tiene vida interior. El que no tiene vida interior no existe ni existió nunca. Es verdad. Eso es otra cosa, es importantísimo, porque en la vida interior está el verdadero amor, los verdaderos sentimientos y la verdadera salud, es otra cosa, ¿no? Y la influencia precisamente esta del sol, de la que usted está hablando y que es Sí. lo que en realidad, bueno, están los que dicen, y usted lo debe saber también, que todo gira alrededor del sol. Sí, Bueno, en realidad... esto, perdóneme, yo le quería preguntar, Horacio, ¿a quiénes puede llegar a favorecer o no en el transcurso de este año según las predicciones astrológicas? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Vamos a tratar al ser humano como es ser humano, no porque están los astros moviéndose, se mueven constantemente, no Ajá. paran nunca. Entonces, que hay ciertas condiciones que se dan en un momento dado, es la tendencia, no es un hecho real, eso es una cuestión mental. Sí. La tendencia, que es lo que uno averigua, ¿cuál es? De que en Aries hay más condiciones para tal cosa. Sí. Pero en Tauro se dan en otro terreno y en Géminis otro. Es decir, en algunos se dan por corto tiempo y otros en tiempos más largos, pero no es para la adivinación. Eso se está haciendo una cosa que merece más cuidado, por eso hay que investigar un poco más. Claro, una cosa es la adivinación y otra cosa es lo científico. Claro, lo estrictamente. científico, lo que son las tendencias, que es lo más básico. Entonces, Horacio, sí. ¿cuánto tiempo hace que usted está haciendo esto? Yo desde chiquitito. En realidad parece mentira, si yo le cuento... Yo empecé a los 6 años. 6 años. 6 años, sí, porque tenía un día, miré por un telescopio. Mi casa era la casa antigua que teníamos nosotros, que no teníamos ni siquiera agua corriente. Mire. Era de la época de Rosas. Era una familia numerosa muy grande. Mi abuelo tuvo 24 hijos, ¿no? Se casó 3 veces, era militar, había sido cura, pero no llegó a recibirse No, sacerdote. se nota. ¿No? Y no había tele. No Claro, había ninguna tele. de las dos cosas. Sí. Pero dentro de todo eso había siempre una inquietud. Entonces la inquietud es la que le permite a uno buscar el objetivo de la vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿por dónde íbamos? ¿Qué más queríamos saber? No. ¿Cuánto hacía? Yo le preguntaba cuánto Bueno, hacía que usted se dedicaba a esto y me contaba. Yo tuve la suerte de encontrar un día, me encontré con algo que era un telescopio, pero no sabía que era un telescopio. Se los habían traído a mis hermanos mayores, Sí. que eran de la escuela comercial y los otros eran de la escuela del Colegio Nacional. Uno de los padres de estos muchachos era muy afortunado, bueno, y les regala un telescopio. Y en el techo de mi casa, que era la casa de la época de Rosa, desde ahí se veía hasta el Río de la Plata y a la noche la caída del sol. Y claro, yo la primera vez que le dije a mi mamá, no me dejas ver qué es eso. Bueno, mirá que los chicos no pueden ver esas cosas. Pero yo me escapé un día y vi. Y entonces le dije, mamá, mirá que pasa esto y esto y esto. Entonces, bueno, te voy a dejar, le vas a llevar mate, pero hasta tal hora. Entonces yo veía la salida de los astros y empecé a decir, y ellos decían, mira, ahora viene el de la estrella Aldebarán, ahora viene el estado otra. Y después cuando preguntaban, decían, che, ¿cuál aparece? Y yo decía, mira que ahora viene Aldebarán, tal cosa, Ya sabía lo que iba a pasar. Claro, ya sabía, le iba dando los nombres y sin querer me fui enamorando de esos nombres y me ayudaron toda mi vida. Los nombres de las estrellas, una cosa, persecución extraordinaria, ¿no? Así es donde empiezo a entrar en un terreno muy insólito y no tiene nada que ver con la astrología, porque nunca fue unido, sino que era un conocimiento que a mí me daba una facultad determinada y pude crear un sistema. He creado un sistema Sí. que es secreto, naturalmente. Claro, obviamente. Entonces, y me ayudó a triunfar en todos los terrenos. Horacio, ese sistema que usted no lo va a decir lógicamente, porque cada uno Sí, tiene... sí. ¿Alguien lo sabe? No. ¿Se No, lo va a nunca, decir a alguien? nunca lo di a conocer, porque hay cosas que nacen y mueren con uno. Yo, Ujú. por ejemplo, la única que podía saberlo era Ángela, mi mujer, que murió después de 62 años de Sí. casados, ¿no? Mucho tiempo. Horacio, Mucho tiempo. Pero lo curioso es esto, que se daba cuenta de que no tenía que revelar secretos, no era bueno de nada. Si Claro. salían, salían. Entonces, como ella vio
ella era muy literata, muy ordenada mentalmente, y yo no, yo iba por otro camino. ¿Usted es Géminis? No, ¿Se puede saber de qué signo es? sí, como no. Yo nací el 28 de diciembre, día de Capricornio. ¿Capricornio? Sí. Pero para decirlo mejor, como digo, dice un diariero, me decía a mí, me dice un día, era italiano el los tipo, ¿no? inocentes, Y me dice, y usted que siempre me pregunta a mí, ¿de qué signo es? ¿Usted de qué signo es? Yo le digo, bueno, yo tengo un signo, en fin, dígame el suyo primero, yo no me acuerdo. Bueno, mi signo es Capricernio. ¿No? Entonces, desde entonces quedó la broma sobre el Sí, signo, sí, ¿no? sí, sí, Pero evidentemente, yo tengo que decir que yo no sé de qué signo soy. Porque mi madre, cuando yo nací como octavo hijo varón, Sí. octavo, después de tener 7 hijos, pasaron 10 años y nazco yo. Entonces mi madre dijo, yo quiero que nadie sepa, vamos a guardarlo esto porque me vio como un mensaje de algo, qué sé yo cuánto, y francamente no sé, adopté Capricornio y se acabó, ¿no? El 28 de diciembre. Ah, mire usted. Mire. Eso sí, es la historia. ¿Cuánta historia, Horacio? A propósito de historia, rapidito, porque tampoco lo voy a volver loco. Sí. Yo lo tendría hasta mañana acá, le digo. Pero Bueno. la relación precisamente... Siempre que la traiga esta mujer. Pero cómo no, vio qué belleza. Ya, Vio claro, qué belleza. eso ya me da un refuerzo espiritual para estar todo el año acá. Es que ¿sabe qué? Transmite Sí. buena onda, transmite Sí, energía sí. positiva y es muy buena persona. Es muy buena persona. Le digo sí, que es muy buena es persona. verdad, además tiene unos ojos profundos, Sí, es muy sí, sí, interesante. sí, sí, sí. No es muy común en ciertas mujeres eso, ¿eh? No, tiene una mirada sincera y penetrante, diría. Bueno, basta de halagos. Sí, qué Horacio, bueno, qué la bueno. relación entre la astrología, su método y la historia. ¿Qué es lo que lo lleva, digamos, porque obviamente usted tiene que conocer de, como dijo antes, de personajes, pero también de acontecimientos históricos. Sí, pero por supuesto, son básicos porque son los que dan la marca más que los personajes, porque los personajes muchas veces son disfrazados, Claro. ¿no? Hay una cosa interesante que saber. Los signos no son personas, son zonas, nada más. Ujú. De donde nosotros consideramos que puede influir sobre esto, sobre aquello. Pero ¿cuál era la pregunta en realidad? No, la relación entre la historia y la astrología. Bueno, la astrología, vamos a hablar claramente, Sí. de 200, 300, 400 años antes de Cristo. Sí. La astrología no existía, se crea el nombre de astrología después de la astronomía. Primero era la astronomía, Ajá. que era, ¿por qué? Porque eran como se veían aparecer los astros, y que Ujú. por eso el astrónomo decía tal cosa. Pero había algo que quedaba siempre en la duda sobre la comida, la guerra y las enfermedades. Y a eso le llamaron astrología, como si fuera un súbdito, segundo. Ajá. Pero no tenía nada que ver con el amor, con la amistad y con las peleas, nada. Entonces, la base real era muy efímera, muy poco importante. Ujú. Entonces, sí, desde todo punto de vista, la influencia mayor siempre sigue siendo astronómico. Ajá. Y la astronomía no pega con las adivinaciones, porque esta astrología la pusieron en el terreno de la adivinación y ahí la No es. arruinaron. Bien. Horacio, Ha le sido voy a un decir placer. sinceramente que un placer, Sí. un gusto. Me siento honrado por haber aceptado esta charla con Yo nosotros ustedes, sí. y esperamos volver a tenerlo y que nos siga hablando de todo esto, que por supuesto que mire, aún aquellos agnósticos que dicen yo no creo en nada, aún esos están escuchando atentamente todo lo que usted dice, Claro. porque además usted marcó un camino, usted sembró una semilla, la cosechó, la llevó adelante y se transforma precisamente en algo como este libro que acabamos de mostrar. Así que Horacio, Sí, el número 58, por ahí. muchísimas gracias por haber Gracias. estado con Sí, nosotros. va a ser una alegría inolvidable este momento, porque hace rato que no tengo una pareja así, que es tan inteligente y tan amable. ¿Eh? Muchas gracias, Horacio. Un Muchas placer, gracias. Un placer, gracias. Bien, tenemos que seguir nosotros con más información.